Jupyter Notebooks son cuadernos para interactuar con código Python y escribir notas. Es usado principalmente por científicos de datos e incursores de la inteligencia artificial. Se requiere de un servidor Python y una aplicación que usualmente corre desde un navegador. Por ejemplo, Google Colab es una de las implementaciones más populares, de la cual ya hemos hablado en el canal. Clic aquí si te interesa. Pero este video se trata de ejecutar cuadernos de Jupyter en Visual Code, que es el editor de código más popular utilizado por desarrolladores, y que con las extensiones correctas puedes trabajar Jupyter Notebooks desde aquí, lo cual simplemente mejora la experiencia al reutilizar las características de este potente editor. Te explico cómo utilizar Jupyter en Visual Code, desde la instalación, una introducción a la interfaz, las ventajas, desventajas y por qué deberías comenzar a utilizarlo en tus siguientes proyectos. Vamos allá. Entonces, lo primero que hay que hacer es abrir Visual Studio Code y luego crear un archivo de Jupyter Notebooks. Para esto podemos crear un simple archivo cualquiera, por ejemplo notas, y ponemos la extensión correcta, que es IPython Notebook. Entonces, si ustedes se graban esto, el significado de la extensión IPython Notebook, siempre van a poder crear archivos de este tipo. Podría simplemente llamarse Jupyter, pero cuando empezaron a crear esta tecnología, simplemente le llamaron así. Fue su primer nombre clave del proyecto, IPython Notebook, y luego se renombró a Jupyter. Sin embargo, ya se quedó esta extensión. Nos vamos a dar cuenta entonces que ya Visual Code lo empieza a tratar como tal, como un archivo de Jupyter, que aquí podemos crear nuestras notas, podemos crear un código de Python. Entonces, por ejemplo, si lo igualamos, pero no va a poder ejecutar porque necesitamos una extensión para que corra kernels de IPython. Entonces eso nos lo sugiere aquí. Si es la primera vez, nos puede recomendar qué es lo que necesitamos instalar, o simplemente podemos ir a las extensiones y buscar nosotros mismos por Jupyter. Y es esta primera acción, la de Microsoft. La vamos a instalar para poder ejecutar el kernel. Y luego, cuando termine de instalar, también vamos a necesitar otra extensión de Python, que es la de IntelliSense, que nos ayude a autocompletar nuestro código de Python, pero también instala algunas extensiones más que le ayudan a Jupyter a debuguear variables de Python, a seleccionar ambientes. Entonces este es necesario también. Y ya que se instala, nos da esta advertencia que es necesario reiniciar Visual Code. Lo cerramos y lo volvimos a abrir. Luego vas a necesitar instalar la biblioteca del kernel en sí en el ambiente virtual que tengas seleccionado para ejecutar tu Jupyter Notebook. En este caso yo solo tengo una versión del lenguaje, la 3.9. Y si ejecutas, seguramente te va a aparecer esa advertencia para que sepas el comando, que es pip install ikernel. Esto lo hace automáticamente, entonces cuando termine ya vamos a poder ejecutar nuestras celdas. Y listo, ya está. En este punto ya ejecutó esta celda, lo que significa que yo ya puedo acceder a la variable x, que tiene un valor de 2. Y listo, ya con esto queda configurado. Ya podemos ejecutar cuadernos de Jupyter en Visual Studio. En realidad se reduce a dos pasos: uno, tener las extensiones, y dos, instalar la biblioteca de iKernel. Este segundo paso sería para cada ambiente virtual que tengan, o para cada versión del lenguaje, que por ejemplo podrían tener Anaconda, y en Anaconda pues ya vienen cosas configuradas, instaladas, bibliotecas que van a necesitar para trabajos de ciencia de datos, por ejemplo. En mi caso yo tengo una versión de Python que recientemente instalé. Esto significa que hay muchas bibliotecas que no tengo. En el proceso se instalaron algunas automáticamente, como pandas. Por ejemplo, yo ya podría hacer import pandas, que aquí lo reconoce ASPD, y tengo las cosas necesarias para trabajar con un cuaderno. Pero por ejemplo no tengo scikit-learn o TensorFlow. Quizá algunas bibliotecas más especializadas que ya vienen, por ejemplo, en Google Colab o incluso en Anaconda. Pero no importa, suponiendo que ya sabes lo que haces, siempre haces una instalación, pip install la biblioteca y listo. No es nada del otro mundo. Bueno, entonces vamos a conocer primero la interfaz. Esto es lo que ya sabemos. En todo cuaderno de Jupyter siempre hay dos tipos de celdas que podemos agregar: o una de código, donde vamos a escribir el código que vamos a ejecutar, o una de Markdown, donde vamos a escribir las notas. Usualmente vamos a utilizar las de Markdown para redactar o describir el trabajo que estamos haciendo, las ideas que tenemos, o básicamente agregar secciones como si fuera un cuaderno real o un libro, donde separas por secciones, a lo mejor
Agregas una introducción, puedes agregar tablas, imágenes, links, puntos, cualquier cosa que se te ocurra. Y al final, cuando ejecutas la celda, esto se ve formateado de una manera que es muy legible fácilmente. Luego también puedes agregar celdas de código como esta, en donde vas a escribir código Python. Por ejemplo, aquí vamos a crear un data frame con algunos datos y listo. Si se dan cuenta, cada ejecución se va marcando aquí con un nuevo número. En este caso, esta es la celda que se ejecutó al principio y luego esta sería la número 2 y así cada ejecución nos va a dar un conteo nuevo. Estos datos, por supuesto, se pueden graficar siempre y cuando tengamos la biblioteca de Matplotlib o alguna que grafique instalada. Por default no va a venir cuando queramos hacer un plot.bar, por ejemplo. Va a salir un error, pero nos cuesta un pip install matplotlib. Ejemplo, así. Abrimos la terminal, pip install y listo. Con esto, cuando termine de instalar, ya vamos a poder ver las gráficas que obtengamos de los data frames. Ahora sí, ejecutamos y listo, aquí está. Probablemente esto ya lo sepas porque es lo más normal, es lo que siempre se hace con un cuaderno de este tipo. No hay más que decir, uno agrega celdas, elimina, las modifica, ejecutas código, haces tus análisis, guardas tu reporte. Seguramente esto lo has hecho antes. Pero entonces lo importante, ¿por qué en Visual Studio? ¿Qué tiene aquí que no encuentres en la instalación de Anaconda o en Google Colab? Esta es quizá la parte más importante del video y vamos a empezar con la ventaja más útil de todas, que es que está en Visual Code. Esto significa que sacas provecho de todo lo que trae el entorno de integración de código. Desde que cambiaste el tema, a lo mejor porque no te gustaban los colores, cambiaste los iconos, desde que puedes buscar archivos desde aquí mismo o buscar por coincidencias en el caso de que tengas varios cuadernos y tú te acuerdas que hay uno en especial que le nombraste de tal manera, pues aquí haces la búsqueda y te aparece. Que además puedes usar la integración con GitHub y es posible entonces aprovechar cualquier tipo de extensión, no solo las que ya tenemos, que en sí esta de Python y el IntelliSense nos ayuda mucho a entender qué variables tenemos, sino cualquier otra. Pero definitivamente esto es algo que no existía, por ejemplo, en los kernels de Jupyter que se ejecutan mediante un navegador. Colab lo trae integrado, pero es mucho mejor el que viene en Visual Code. Porque además de recomendarte y decirte, bueno, si quieres utilizar este método, tienes que pasarme todos estos parámetros, es decir, algunos son opcionales, también empieza a reconocer el propio código que tú tienes. Por si adicional a esto tienes archivos locales y cosas similares. Entonces, esto definitivamente es una de las mejores ayudas. Hay demasiados métodos y seguramente no te los vas a aprender todos o no vas a saber qué parámetro aplica para cada uno. Es por eso que en sí que corra en Visual Studio y no en un navegador como se hace hasta ahora es una ventaja enorme. Luego otra ventaja es que tienes aquí a la mano para cambiar entre ambientes para saber con cuál de todas tus versiones de Python, si es que las tienes, se va a ejecutar este código. Eso implica que tú puedes instalar la versión más reciente de Python 3.9, en este caso .6 o hasta cuando salga la 3.10, incluso versiones beta o exactamente la versión que quieras, crear el ambiente virtual. Estás aquí a un clic de cambiar el entorno de ejecución, lo cual es muy agradable aquí tenerlo y sí puede ser muy útil. Luego otra ventaja es que ya comienzan a tener herramientas para debuguear el código. Hasta el momento no lo veo muy avanzado, pero he visto que continuamente han estado agregando nuevas cosas, funcionalidades. Entonces probablemente cuando veas este video, si es que lo ves un año después, seguramente tenemos o vamos a tener mejores herramientas para todo en general. Y esto sí es muy bueno. Puedes ver aquí en variables, las variables que actualmente tienes en memoria con sus datos, incluso el tipo de dato que es, lo cual va a ayudar bastante. Cada vez que declares lo que quieras va a empezar a aparecer aquí. X es un entero, datos es un data frame. S, por ejemplo, es igual a pd.series. Así, vacío. Tenemos aquí una advertencia porque está vacío, pero esto en general va a ayudar bastante, sobre todo para principiantes, cuando no sabes cuándo tienes una serie, cuándo tienes un data frame, si extrajiste algo, cuál fue el resultado de esa nueva variable,
qué datos tienes, etcétera, etcétera. Aquí esto tiene grandes ventajas. Y aquí, como una demostración, cargué un archivo un poco más grande local para tener más datos, 24.000 datos, simplemente para mostrarles este Data Viewer, que es una de las funcionalidades más bonitas que trae, que nos permite ver los datos en sí de una forma más ordenada, pero lo realmente importante son los filtros, porque a veces solo quieres hacer una inspección rápida, ver si una palabra existe, si una categoría existe, si tienes el ID correcto en ese data frame filtrado, no sea que no exista el dato. Y ahí está, haces el filtro y aquí empieza a renderizar muy fácilmente para darte cuenta si el dato está, incluso si tienes NaN en este caso, así, valores de tipo NaN, o simplemente quieres hacer un filtro utilizando los operadores mayor que, mayor o igual a tal valor, por ejemplo aquí mayor o igual a 2 y ya lo filtra y es muy rápido. Que de otra forma tendrías que poner el código para cada valor que quieres filtrar, ejecutar la celda y así estar yendo por cada una de las palabras. Y bueno, en este punto ya es muy útil, hay algunas cosas que pueden mejorar como poner dobles filtros, a lo mejor expresiones regulares, pero seguramente ya te va a ser de gran ayuda. Luego otra ventaja que le veo es que, por ejemplo, yo personalmente a veces utilizo los cuadernos para hacer algunos análisis, algunas extracciones, incluso hacer consultas a las bases de datos, inserciones a BigQuery, cosas similares. Y terminaba haciendo un cuaderno de Jupyter en Colab que ahí se quedaba en un archivo, en mi Drive. Ahora, por ejemplo, lo que me gusta es, bueno, cada uno de esos cuadernos que al final son historial, pues ya los dejo directamente en el proyecto y simplemente pongo en la documentación que ese cuaderno se utilizó para tal cosa. Y para mí una de las ventajas que más me gusta, una a la que le he sacado más provecho, es que yo ya tengo código backend. Vamos a decir que este es mi proyecto backend y tengo código que quiero reutilizar, digamos, bibliotecas. Y que esa última versión que tengo sea la versión que se ejecute en mi cuaderno local en el cual estoy haciendo esos análisis o ejecutando esos cálculos, código, lo que sea. De esto seguramente quieres saber cómo funciona, así que te muestro un ejemplo. Estamos aquí en el archivo anterior, el que usamos para pruebas de notas. Aquí vamos a crear una nueva de código simplemente para importar functions. Functions son mis funciones personalizadas, en este caso solo es una de demostración que básicamente va a sumar los números de una lista que le pase como parámetro. Y esto no lo había mencionado, pero también es otra ventaja que yo en general ya estoy utilizando el tipado de Python. Esto va mejorando con cada nueva versión. Antes teníamos que importar el tipo list, ya no. Y eso es algo que no puedo hacer en Colab, por ejemplo, porque te forza a tener la versión 2.7. Entonces aquí vamos bien. Vamos a importar functions, pues como lo hemos hecho toda la vida, como si fuera un módulo. Functions, de hecho lo escribí mal, pero aquí está. Y de esta ya podemos utilizar functions.suma en este caso. Y aquí le vamos a pasar esta lista de valores enteros 2, 3 y 1. Y esto nos va a dar como resultado la suma, que es 6. Aquí está. Así es como pueden importar sus propias bibliotecas en Colab. Pero bueno, la verdad es que este escenario no pasa. Lo más posible es que ustedes tengan una carpeta, un folder, notebooks por ejemplo, donde van a guardar sus cuadernos de notas. Vamos a mover esto. Y lo mismo para sus funciones. Por ejemplo, aquí van a tener o podrían tener algo que se llama custom. Y quiero explicar esto porque aquí cambia la cosa. Aquí sí hay que saber cómo funciona Python para hacer este tipo de importación. Porque este es un escenario más realista. Entonces no se notó, pero al cambiar las notas se reinició el kernel. Aquí ya no tengo nada ejecutándose, entonces está de cero. Así que cuando ejecute esta línea se va a conectar y error, no encontró functions. Y aunque corrijamos la ruta porque ahora está dentro de custom, vamos a decir from custom import functions, esto tampoco va a funcionar. Y la razón es porque no encuentra el módulo customs. Vamos a decir que un módulo es una carpeta y que cada archivo es un paquete, así de simple. Pero más bien lo que está fallando aquí es que es como si ejecutáramos archivos de Python normales en este directorio posicionados aquí. Y lo que pasa con Python es que automáticamente toma el directorio donde está y ese va a ser tu directorio raíz y es capaz de importar
cada folder, cada módulo que se encuentre en este lugar, pero no antes, o afuera, o en cualquier otro lugar, salvo que se modifique el path, la variable donde Python busca qué módulos puede utilizar. Hay varias opciones para esto, como modificar la variable de ambiente, pero para mí la más simple es esto. Simplemente en tiempo real, en tiempo de ejecución, que se le diga a Python que cuando ejecute este archivo agregue en el path, y en el path están todos los módulos, incluyendo las bibliotecas locales y así, que ahí agregue el directorio anterior. En este caso va a ser, si yo estoy posicionado en Notebooks, pues va a ser la carpeta Notebooks de atrás. Y esto va a hacer que todos estos folders, todo lo que tenga aquí, pues ya puedan ser importados y puedan ser módulos de este cuaderno de Jupyter. Entonces ya sabes, si estás haciendo unos análisis, estás trabajando, pero quieres reutilizar el código que ya tienes, simplemente impórtalo como si fuera un local. Y de ser necesario, agregas la dirección correspondiente de donde esté tu biblioteca, o archivo, o funciones, o lo que tengas, tu código en general. Y listo, estas son algunas de las razones para utilizar Jupyter en local en Visual Code. Yo personalmente lo estoy utilizando más, antes utilizaba mucho Google Colab, pero ahora me estoy orientando más por hacer los cálculos en locales, utilizar esta herramienta. Porque además me gusta el editor y seguramente hay nuevas funcionalidades que van a venir para los cuadernos de Jupyter, porque no solo son cuadernos de Python, también acepta cuadernos de TypeScript, de Ruby, y seguramente se vienen nuevos lenguajes y más características. Entonces no es muy común hasta ahora trabajar en Visual Studio Code, pero seguramente se va a volver muy popular. Yo lo recomiendo. Y no es que compita contra otras soluciones, simplemente tiene ventajas y desventajas. Por ejemplo, de las desventajas es que vamos a tener que hacer las instalaciones manuales, que al final no es un gran problema, es muy sencillo. Pero bueno, en Colab ya está todo, nada más entras y empiezas a escribir tu código. Que en el caso de haber transferencias dependes de tu conexión a internet. No es lo mismo procesar 1 giga de información y luego guardarlo en Cloud Storage, por ejemplo, o en BigQuery o en algún otro lugar de la nube, porque la transferencia es muy rápida de nube a nube, que lo tengas en tu local y que ese archivo se tenga que transferir a algún lugar, a algún almacenamiento. Eso sería muy lento, podrías tardar hasta horas. Y que por supuesto, si quieres compartir tus resultados, si ya terminaste, pues tienes que subir esto al GitHub, por ejemplo, o a algún otro lugar para que lo vean tus amigos. Entonces, cuéntame en los comentarios qué te parece, te gusta, lo empezarías a utilizar, prefieres usar Anaconda o prefieres otra solución. Déjalo aquí en los comentarios y nos vemos al siguiente video. Oye, espera, Data Clouder. ¿Ya te suscribiste? Aquí vas a aprender de verdad. Por ejemplo, con este video. Deja un comentario y comparte. También estate atento a mis redes. Publico material interesante.